Se despertó porque alguien respiraba detrás de la pared, lentamente, con dificultad, con un sonido gutural. Se quedó inmóvil, sin sentir las piernas. La respiración no cesaba. Parecía acercarse. La criada, sentada en la penumbra, temblaba, pero no decía nada. Luis Somne, rey de Francia, de 60 años de edad, no podía moverse ni llamar a nadie. Tenía la lengua hinchada y la garganta cerrada. En un rincón humeaba una lámpara y olía a hierro y moho. No había nadie detrás de la pared, solo la enfermedad, solo él y ella. El rey de Francia estaba muriendo. En el invierno de 1482, cuando en París aún no sabían que ya no gobernaba, Luis estaba encerrado en su torre en Plessis-le-Tour, bajo vigilancia, sin acceso a embajadores y casi sin sirvientes. Corrían rumores de que lo habían envenenado, que rezaba por las noches, que solo comía pan mojado en agua bendita. En realidad, no comía nada, no podía tragar. Tenía la garganta ulcerada y cada intento le provocaba vómitos. La comida salía mezclada con sangre. Tenía la lengua cubierta de manchas grises. Los ojos se le nublaban. Le salía un líquido purulento por la nariz. Se aferraba a la vida con todas sus fuerzas. Los médicos que pudieron entrar en sus aposentos escribieron: el hígado está hinchado, la orina es maloliente, negra y con copos, el pulso es débil, la respiración es dificultosa, la piel del pecho se oscurece, en la espalda tiene úlceras hasta el hueso. Las sangrías no ayudaron. Después de la tercera, perdió el conocimiento durante 6 horas. Al volver, ordenó que se quemara toda la ropa y se cerraran las puertas. El médico Roche de Turenne señaló más tarde en sus notas: ya no teme al dolor, solo teme lo que vendrá por la noche. Cada noche ordenaba que encendieran 3 lámparas. Detrás de la cortina debía permanecer un sirviente armado, en silencio. No quedaba ningún icono en la habitación, solo una cruz de hierro clavada en la pared. Luis ni siquiera lo miraba. Sus labios murmuraban oraciones, pero no inclinaba el oído hacia el cielo, sino hacia el suelo. Oía cómo se agitaban los muertos debajo, cómo se levantaban, cómo lo llamaban por su nombre. Sabía a quién habían venido a buscar. Luis temía a la muerte. No creía que lo perdonaran. Ordenó quemar la lista de todas sus denuncias y decretos secretos, que se guardaban en una habitación secreta bajo la fortaleza de Chinon. Ordenó destruir los retratos de todas las personas a las que había ejecutado sin juicio, especialmente los de mujeres, especialmente los de sacerdotes. Ya no creía en el perdón de los pecados, solo pidió que la muerte no fuera instantánea, que tuviera tiempo de arrepentirse y que nadie lo oyera. Los presentes guardaban silencio. Ya no quedaba ningún ministro ni duque en la corte. Todos habían huido o estaban a la espera. El heredero, Carlos, era demasiado joven y débil. Su madre estaba alejada de los asuntos de Estado. El tesorero principal se encontraba en Amboise. Los embajadores de Nápoles, Aragón y Saboya esperaban a las puertas del castillo, a la espera de una audiencia que llevaba 3 meses prometida. En los informes de la embajada de Milán se señala: en el castillo de Pleyes no hay gobierno. Allí yace la carne y respira, pero ya no habla. Entre los pocos que entraban en los aposentos se encontraba el sirviente Mathieu. Más tarde declaró que, bajo los vendajes, todo se pudría. Había gusanos en las heridas y el rey lo sabía. Pedía que no lo sacaran, decía que era la carne castigada. Su cuerpo olía a vinagre, miel y cadáver. Le cambiaban los vendajes cada 4 horas. Le salía pus de las axilas. En la ingle tenía úlceras por las que corrían mosquitos. En la espalda tenía 3 heridas abiertas de las que salía pus con sangre. Las piernas se le hincharon y se ennegrecieron. Los médicos insistieron en amputarlas, pero Luis lo prohibió. Que me lleven así.
A veces deliraba, gritaba: mi padre murió en el infierno, oí sus gemidos, no iré con él. Llamaba a los condenados, susurraba nombres que hacía tiempo que se habían olvidado en París. Hablaba con aquellos a quienes él mismo había enviado a la horca. Una vez se despertó gritando: no me cuelguen, ya estoy muerto. Después de eso, no comió ni bebió nada durante un día, solo lloró. Su saliva se volvió negra. Los escribanos a quienes dictaba sus últimas órdenes se quejaban de que no entendían sus palabras. Estaba perdiendo el habla. Repetía: mi corazón es de hierro, pero por dentro se oxida. Según la leyenda, ordenó que le fundieran un aro de hierro y se lo colocaran sobre el pecho. Más tarde, el sacerdote Jérôme de Mans escribió al respecto: yo vi ese aro, era pesado y se le clavaba en las costillas. Él decía: esta es mi corona, pero la corona le oprimía cada vez más. En febrero comenzó a pudrirse los pulmones, jadeaba con cada respiración. El jadeo no desaparecía ni siquiera cuando estaba sentado. Ya no podía tumbarse. Se pasaba días enteros sentado, atado a una silla con correas. Orinaba sin control y le limpiaban en silencio. Su vergüenza había desaparecido. Solo quedaba el miedo. No preguntaba qué sería de Francia, solo cuánto tiempo le quedaba. Y entonces, una noche, ordenó: llamadle. Todos sabían a quién: al confesor, apartado anteriormente por ser demasiado indulgente en sus sermones. Este entró. Salió 2 horas después, pálido. No dijo ni una palabra, solo: él no necesita a Dios, necesita que los muertos lo perdonen. Después de eso, Luis cayó en un letargo. Su piel se volvió fría, pero su corazón seguía latiendo. Los médicos dijeron: aún está vivo, pero solo el cuerpo. Así terminó la primera semana. No murió, solo se pudría. Y callaba, y esperaba. Fuera, Francia seguía floreciendo, pero en la torre de Plessis-les-Tours comenzaba la descomposición. En la cuarta noche de marzo, cuando la luna se cernía sobre las murallas de Plessis y el viento azotaba las rejas, comenzaron a oírse gritos procedentes de la ventana de la Torre Real. Los guardias de la planta baja pensaron que alguien había entrado, pero nadie entraba ni salía. Era él quien gritaba, delirando, con una voz que no era la suya, con un ronquido en el que no había palabras. El testigo Gilles Fournier, uno de los relojeros que estaba de guardia en la escalera, escribió: gritaba sin parar, como un toro antes de la matanza, y daba la sensación de que alguien le estaba arrancando el aire. No llamaron a los médicos, porque sabían que no podían hacer nada. No era una enfermedad, era un juicio. El sirviente Mathieu, al que se le permitió entrar en la habitación por la mañana, encontró al rey en su propia orina, con las manos crispadas. Tenía los ojos en blanco y los labios morados, pero respiraba. De su boca salía sangre coagulada. Todo el cuerpo estaba manchado. La espalda estaba cubierta de ampollas que habían reventado durante la noche. La ingle estaba hinchada y olía a podredumbre. Cuando Mathieu se inclinó, el rey lo agarró por el cuello, sin fuerzas pero con furia. Luego lo soltó y susurró: me arrepentiré, pero no ante él, solo ante aquel a quien quemé. Más tarde, en las notas del médico Roger de Toussaint, aparecerá esta anotación. Empezó a hablar al aire. Enumeraba nombres, fechas, pecados. Pedía que le abrieran el pecho y le sacaran el corazón. Dijo: está muerto, pero los gusanos se mueven en él. No era una metáfora. El médico atestiguó movimientos en la zona del pecho. Bajo el aro de hierro que le habían hecho ponerse, comenzó la necrosis. La piel bajo el metal se pudrió. El calor interno corroía los músculos y, cuando le quitaron el aro, parte de las costillas ya estaban al descubierto. En la séptima semana de enfermedad, ya no comía nada.
Los enemas no surtían efecto. Dejó de orinar. El pus se acumulaba en el cuerpo. La piel se agrietó en los hombros y se rompió en las nalgas. En los pies tenía úlceras a través de las cuales se veían los huesos. La limpieza de las heridas se hacía a mano. Los vendajes se arrancaban junto con la carne. Ya no gemía, solo susurraba. El sirviente Mathieu se fue a un monasterio después de la tercera sesión de vendajes. Le entró fiebre. No sobrevivió. En la corte lo llamaban el muerto en el trono. Nadie iba ya a Plessis. Las embajadas dejaron de solicitar audiencias. Los documentos con el sello de Luis dejaron de tener validez. Los príncipes se reunieron en Amboise, donde discutieron la regencia. El duque de Bretaña propuso la regencia a su hijo. El cardenal de Anjou insistía en la tutela eclesiástica. La madre de Carlos intentó conseguir una audiencia con su marido, pero se la denegaron. Él no dejaba entrar a nadie. Ni siquiera llamaban ya al confesor. Solo una persona, el hermano Dominique, tomaba nota de todo lo que ocurría. Por orden del propio rey, no debía hablar, solo escribía. Su diario se conserva en el archivo de Tureni. En él se pueden leer estas líneas. Me pidió que no rezara. Me prohibió pronunciar el nombre del Señor. Decía que no era digno. Se llamaba a sí mismo el perro que devoró el hueso del altar. En la 9ª semana de enfermedad, el cuerpo comenzó a descomponerse rápidamente. El aire de las habitaciones era tóxico. Las vendas se cambiaban con respiradores impregnados en vinagre y lavanda. Los médicos ya no untaban ungüentos, solo cauterizaban las heridas con hierro al rojo vivo para detener el pus. La piel se desprendía de los huesos de los hombros, los dedos se ennegrecieron, las palmas de las manos no se movían, los párpados se hincharon, un ojo se volvió vidrioso y el otro se salió de su órbita, permaneció consciente y repetía: estoy muerto, simplemente no me han enterrado. Sus últimas órdenes eran incoherentes. Exigía que se derribara la capilla de Chinon, que se prohibieran todas las órdenes de ermitaños, que se crucificara al obispo de Rouen, luego que se anulara todo, después que se quemara todo. Nadie le obedecía, ya no había poder. No le temían, le esperaban, solo la muerte. Pero esta no llegaba. En el 10º mes de enfermedad comenzó la última fase. El hígado estaba destruido, los riñones fallaban, el corazón latía de forma irregular, respiraba menos de 4 veces por minuto, tenía los labios azules, la piel del tórax se desprendía, de la herida del abdomen salía una masa de color moho. Las moscas ponían huevos, no las mataban, él ordenaba que las dejaran, que se los coman, será más rápido. No murió inmediatamente. Estuvo agonizando casi 3 días. La última noche permaneció en silencio. Luego exhaló. Una vez. Su cuerpo dejó de moverse. Los médicos esperaban 5 horas. Luego declaran la muerte. No hay ataúd, no hay lavado, no hay ropa. Lo envuelven en un paño impregnado de brea. Hacen un ataúd con tablas arrancadas de la pared. No lo sellan, no escriben el nombre, no hay procesión, no hay funeral. Él estaba muerto, pero Francia no. Los cadáveres que se pudren en vida rara vez se entierran en el mundo. El cuerpo de Luis XI yacía en un ataúd cerrado durante 3 días en la parte inferior de Plessis-les-Tours, revestido por dentro con plomo y con agujeros para que salieran los gases. Pero ninguna de las medidas detuvo la descomposición. La tela que envolvía el cuerpo se carbonizó por sus propios vapores. Los huesos crujían bajo la carne hinchada y líquida. Los bordes de las tablas se doblaron por la presión interna cuando levantaron la tapa para cambiar el envoltorio. Según el testimonio del hermano Dominico, salió al aire un vapor que olía a podredumbre y miel.
tan acre que uno de los sacristanes perdió el conocimiento y murió al día siguiente. Se negaron a enterrarlo en Saint-Denis. El abad envió una nota. El estatuto prohíbe colocar a los malditos entre los santificados. Ni siquiera aceptaron oro. Entonces, en secreto, llevaron el cuerpo a la abadía de Notre-Dame de Cluny, pero allí tampoco lo aceptaron. Finalmente, fue enterrado al amanecer en el sótano del monasterio de Saint-Martin de Tours, en una capilla que anteriormente se utilizaba como relicario. No se celebró ningún funeral, no se colocó ninguna lápida. Más tarde, años después, cuando Carlos VII ordenó hacer una losa funeraria, se colocó con errores, el nombre sin el número y la fecha sin el año. Nadie lo corrigió. La muerte de Luis no fue el fin del miedo, sino el comienzo del caos. Durante su vida, mientras se pudrían las entrañas, el reino se mantenía gracias a órdenes escritas con una mano temblorosa, pero que aún sostenía la pluma. Tras su muerte, la pluma cayó y todo lo que se sostenía se derrumbó. Los consejos en Amboise se dividieron. El duque de Bretaña se negó a reconocer el poder de Carlos, alegando una sucesión no consagrada. El duque de Orleans comenzó a reunir tropas. El ejército, que se quedó sin paga, se dispersó. Los cardenales convocaron una reunión, pero el legado papal no llegó. En un informe enviado desde Aviñón se decía: Roma no sabe quién ha muerto, si el rey o el maldito. La iglesia esperaba. Los reformadores alzaron la cabeza. En Borgoña comenzaron los disturbios. En Rouen expulsaron a los sacerdotes de sus casas. Se cerraron los monasterios. Por toda Francia corría el rumor de que Luis no había muerto, sino que se había escondido, que su cuerpo en descomposición era un sustituto y que él vagaba por los bosques alimentándose de raíces para expiar sus pecados. En las calles de París, el nombre de Luis se susurraba como un conjuro. Los cronistas no lo mencionaban en sus escritos. Un monje incluso tachó su nombre de la lista de los coronados. El miedo a la descomposición se extendió por todo el poder. Los campesinos se negaban a enterrar a los muertos en tierras reales. En el pueblo de Villeneuve quemaron una icona en la que estaba representado Luis. Un loco se clavó un clavo en el pecho y gritó: Ahora mi corazón también es de hierro. Lo mataron allí mismo. Pero el nombre ya no se podía borrar. Los documentos que quedaron tras su muerte fueron reescritos. Las órdenes dadas en los últimos meses fueron declaradas nulas. Los decretos sellados fueron quemados. Las órdenes de ejecución fueron retiradas. Solo se conservó un archivo, el que contenía la lista de los indultados. La mitad de ellos ya habían muerto. Así se descubrió el engaño. Uno de los escribanos, llamado Etienne, fue interrogado. Dijo: el rey no sabía a quién indultaba, solo intentaba hacer la vista gorda con los que acudían a él por la noche. Precisamente eso, el miedo a los muertos nocturnos, se convirtió en el símbolo del fin del reinado. Su corazón de hierro, símbolo en el que creían durante su vida, se derritió en la conciencia del pueblo hasta convertirse en hueso podrido. El metal fundido para protegerlo se convirtió en algo que se oxidó junto con el alma. Uno de los médicos escribió en una carta privada: se quemó por dentro. No necesitó veneno, solo el recuerdo. Francia se quedó sin rey durante esos meses. Carlos, joven y débil, no subió al trono de inmediato. Fue coronado 8 semanas después del funeral. La ceremonia se celebró en una iglesia fría, con bancos vacíos. El obispo que ofició la ceremonia no pronunció el nombre del Padre. Cuando el coro comenzó a cantar el himno, no todos se unieron. Muchos guardaron silencio. Algunos lloraban, pero no por Luis. Solo una persona lloraba por él, el monje dominico.
que escribió sus últimas palabras, adiós. Nadie sabía a quién iban dirigidas. Cuando el cuerpo se descompuso y la memoria se cubrió de moho, comenzaron las disputas por la herencia. Alrededor de Carlos, un niño con rostro de bebé y ojos poco acostumbrados a la luz, comenzaron a reunirse los ancianos. Cada uno tenía la llave del trono, cada duque tenía un contrato, supuestamente escrito por el rey fallecido. Cada sacerdote tenía pruebas de que él era el confesor designado, pero no había llegado a tiempo. Todos querían arreglar lo que no se había terminado. Todos temían una cosa, que el cadáver regresara. La corte real se vació. Los cortesanos se marcharon a las provincias. En Plessis solo quedaron los verdugos, los archiveros y la guardia. El tesoro encontró en el almacén sacos con cenizas, restos de ejecuciones llevadas a cabo sin protocolos. No había nombres, no había números, solo huesos y cenizas. Los sirvientes decían, son los que él mató cuando murió. Contaban que tras su último aliento, los cadáveres comenzaron a desenterrarse a sí mismos. El monje Dominique desapareció. Encontraron su diario detrás de la estufa, con una última anotación. Me llamó, pero no con la voz. Su cuerpo yace, pero su alma anda. No se le volvió a ver. Se rumoreaba que se había ido descalzo a Vendea, donde vivía un ermitaño que había rechazado el poder real. Allí se perdió su rastro. Más tarde, en una de las capillas locales, encontraron una inscripción en la pared. El hierro se pudre más lentamente, pero duele más. En Toulouse, 4 meses después de la muerte del rey, estalló una epidemia. Bubones, fiebre, hemorragias internas. El primer caso se dio en un viejo juez que en el pasado había participado en confiscaciones para la corona. Una semana después, toda su familia había muerto. 2 semanas después, la mitad de la ciudad. Se empezó a decir que la enfermedad venía del norte, del lugar donde se pudría el maldito. Los embajadores reales intentaron disuadir a la gente, pero fue en vano. La gente quemaba sus casas, clavaba las ventanas y mataba a los animales. No rezaban a Dios, sino al difunto, para que no los tocara. Carlos Outo, ya coronado, pero sin influencia, ordenó abrir el ataúd de su padre para disipar los rumores. Al amanecer del 25 de septiembre, el ataúd fue abierto en presencia de 6 arzobispos, 3 caballeros y 2 médicos. El cuerpo estaba casi completamente descompuesto. Solo quedaba la mandíbula. El aro de hierro clavado en las costillas estaba oxidado y había dejado una marca circular en el hueso. Del interior del ataúd seguía saliendo un olor fétido. Uno de los arzobispos se desmayó. Otro murió una semana después. Se ordenó que los restos fueran enterrados de nuevo, en un sarcófago de plomo recubierto de sal, pero la sal se hinchó. El cuerpo no absorbía la purificación. Entonces decidieron quemarlo, en contra de los estatutos, en contra de la ley, en contra del miedo. Todo sucedió en secreto, en un bosque cerca de Tours, una pira de madera, el cuerpo rociado con brea, un ritual de silencio. Cuando todo se quemó, solo quedaron los huesos. Las colocaron en un cofre de hierro y lo escondieron en una pared. Nadie sabía dónde. Carlos ordenó ejecutar a todos los que habían participado, para olvidar, pero no se pudo olvidar. El archivero Antoine de Amboise escribió en su registro: la Gran Francia se ha convertido en un país de recuerdos. Todo lo que vive espera que la sombra regrese. Por las provincias circulaban historias. El rey, pudriéndose, sentado en el bosque, escribía una lista de nuevos pecadores. Los sirvientes que presenciaron su sufrimiento fueron declarados poseídos. Se registraron varios suicidios en París. La causa: la visión de un rostro carbonizado que susurraba sobre hierro. En el sur de Francia
Se prohibió llamar Luis a los recién nacidos. En Toulouse apareció una inscripción en las puertas de la catedral: está muerto, pero más dolorido que vivo. En Rouen, durante la misa matutina, el obispo se desangró en el púlpito. Alguien dijo: le ha tocado la sombra. Las oraciones se sustituyeron por rituales de purificación, las cruces por tablas ennegrecidas. Dios guardaba silencio, pero todos murmuraban el nombre del rey. Carlos Stum, asustado, derogó algunos de los decretos de su padre, devolvió las tierras a la iglesia, abolió los impuestos, indultó a cientos de presos, pero era demasiado tarde, no quedaba confianza. El pueblo no quería un rey, el pueblo quería el olvido, pero tampoco lo había, solo miedo. Miedo a un corazón de hierro que ni siquiera se había enfriado entre las cenizas. 6 meses después de la cremación del rey, se descubrió un cofre secreto en el Tesoro Real. En su interior había pergaminos escritos a mano por Luis. La letra era irregular, las líneas temblorosas, con manchas de sangre y grasa. No era un archivo, era una confesión o una parodia de ella. En el primer rollo, bajo el título Mi camino hacia el hierro, se leía: el poder es podredumbre, lenta y despiadada. Yo fui el primero en comprender que si el alma no teme, el pueblo debe temer. A continuación, había listas, funcionarios condenados a muerte sin juicio, nombres de sacerdotes destituidos por sospecha de simpatizar con la reforma, niños arrestados como testigos de la futura rebelión. Una de las listas estaba marcada con la palabra imperdonables. Todos los que figuraban en ella ya estaban muertos en el momento de la lectura. En la segunda, notas sobre el dolor. Cuarto día, la piel bajo el hierro está hinchada. La cuarta sanguijuela se ha desprendido sola. El pus bajo el corazón está caliente. Las oraciones no llegan a mis oídos. Los cadáveres callan, pero yo los oigo. Allí mismo, instrucciones para los médicos: administrar opio cada 8 horas, cortar los abscesos en la ingle y quemar las vendas inmediatamente. Y una nota escrita con otra letra: pidió que le arrancaran las uñas para no sentir los temblores. La firma es ilegible. En el tercero, ni fecha ni firma, solo una frase: no temo al infierno, temo no ser reconocido en el infierno. Estos documentos no se hicieron públicos. Carlos I ordenó que se quemaran, pero uno de los sirvientes conservó una copia. Llegó al monasterio de Lange, donde fue copiada en una crónica titulada Libro de las Palabras Nocturnas. Allí apareció por primera vez la definición: Rey de los muertos en vida. Este texto fue posteriormente prohibido, pero se citaba en las cárceles y los calabozos. Se utilizaba en los interrogatorios. Los mendigos de Lyon lo aprendían de memoria, creyendo que cada palabra era una protección contra los muertos. La muerte de Luis cambió la iglesia. En la Catedral de Notre-Dame de París se prohibieron los servicios en su memoria durante más de 10 años. Los sacerdotes que participaron en los últimos ritos murieron o desaparecieron. Uno de ellos, el abad Gautier, dejó un único testimonio. Le sostuve la mano. Era más dura que la piedra. No tenía sangre ni calor, solo voluntad. Tras su muerte, Francia se convirtió en un país de juicios y oraciones aterradas. Surgió la leyenda de que el corazón de hierro se había conservado, que lo habían escondido en las paredes de un antiguo hospital parisino. Intentaron abrir el edificio varias veces. Un obrero llamado Raúl aseguraba haber visto en el interior un hueco donde algo latía. Se lo llevaron, no lo dejaron marchar. A principios de la década de 1490, el recuerdo de Luis se convirtió en una carga. Su imagen fue retirada de todas las medallas. Su nombre fue borrado de los registros estatales.
Pero el miedo permaneció, especialmente en Turena, donde los lugareños se negaban a poner a sus hijos el nombre de nadie hasta estar seguros de que esa persona había muerto de verdad. En las casas guardaban sacos de sal y placas de hierro para protegerse de los que regresaran. El arzobispo de Tours escribió en un mensaje a Roma: el rey muerto no deja que Francia resucite. Vivimos bajo el peso de su miedo. El papa no respondió. Carlos VIII murió joven, a los 28 años, en circunstancias misteriosas. Su cuerpo fue enterrado en el mismo lugar donde una vez se escondieron las cenizas de Luis. Más tarde, un peregrino que pasaba por allí dejó una nota en un cuaderno: he oído chirriar el hierro en la tierra, aún no se ha enfriado. Así terminó el reinado del rey, que prefirió endurecer su corazón para no escuchar el arrepentimiento. Francia salió de esa época debilitada, asustada y convencida de que el verdadero infierno no comienza después de la muerte, sino en el momento en que un ser humano vivo renuncia a ser humano. Y ese fue el último legado de Luis, una verdad que huele peor que la podredumbre y vive más que el